Y bueno, es un gusto estar aquí hoy por fin presentando este libro que ha conllevado muchísimo trabajo para Noemí. Decías ahora 3 años y medio de viajes y de investigación, con un resultado brillante, lo veréis cuando lo leáis. Yo conocí a Noemí cuando ella ya era autora de Alfaguara. Yo hace un par de años que llegué al sello, antes estaba en Literatura Random House, y había seguido desde fuera el éxito de Hijos del Carbón, el libro con el que Noemí llegó al sello. Un libro que, bueno, tuvo muchísimo reconocimiento, fue finalista de premios importantes como el Rodolfo Walsh o el premio de la crítica de Castilla y de las librerías de Castilla y León. Y lo que más me llamó la atención de ese libro, y lo que más me llama la atención de Noemí, es algo en lo que yo estoy muy centrada, que es en buscar grandes nombres que trabajen muy bien lo que llamamos, tiene tantos nombres, ¿no? No ficción literaria, periodismo literario. Y ese Hijos del Carbón fue un gran libro en este género, ¿no? De modo que cuando llegué al sello y supe que llegaba otro libro de Noemí, pues fue una alegría para mí. Y un libro tan precioso como este, hablando de un tema que nos es tan cercano, ¿no? Como es el mar, las costas. Empiezas el libro, el prólogo, lo leí, cuando lo leí dije, ostras, esas frases que son tan evidentes, pero que cuando las ves dices, es verdad, que decías que España es casi una isla, ¿no? Que si recortásemos por los Pirineos seríamos una isla, ¿no? Y como esa insularidad ha marcado y sigue marcando España y su historia, pues me parece muy interesante, y esto es lo que haces perfectamente en este libro precioso. No digo más, os dejo con ellas. Tenemos la suerte enorme de contar con Cristina Sánchez Andrade, que nos acompaña hoy, escritora, traductora, crítica literaria, también ganadora de premios importantísimos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues os dejo para que ellas charlen más o menos hasta las 8. No sé si tú quieres preguntas, esto es un poco... Bueno, si hay preguntas pues las responde, y si no da tiempo, mientras firmes los libros también os podéis charlar un poco con ella. Y nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias a todos ustedes, todos vosotros, por estar aquí, y bueno, gracias Carmen, y gracias en especial a Noemí por darme esta oportunidad y esta enorme responsabilidad de presentar este libro tan impresionante, porque realmente lo es. Luego, bueno, hablaremos un poco con más detalle, ¿no? Yo he preparado un textito cortito, porque, bueno, no quería que se me olvidara nada de lo que quiero decir, y lo voy a leer. Es muy cortito, son 2 páginas, y luego, si quieres, pues comentamos, hablamos, y luego pues a lo mejor también el público puede intervenir, ¿no? Bueno, se llama El arte de mojarse. Hay libros que te sacuden, que te remueven por dentro, o que, como diría Emily Dickinson, te levantan la tapa de los sesos. Entras en ellos y enseguida te pones en marcha. Desciendes por la escotilla hasta llegar a las tripas húmedas de un submarino. Te raspas con los mejillones de una batea, sobrevives a un naufragio, o te dejas acariciar por un viento templado y húmedo que viene desde el mar. Los días en los que sopla el ardalén en la Sierra Lucense de Osancares, nos dice Noemí Sabogal, se oye el canto de las ballenas. Eso es lo bonito de la literatura, que cruzas el umbral, que te mojas. Viajas por ciudades hermosas, por playas salpicadas de mariscadoras y redeiras, y cito, muelles con grúas rojas que parecen animales desollados, bajo nubes de un espanto gris, nubes como el miedo de los niños en la noche. Pero sobre todo, vas de una parte a otra de ti mismo, subes y bajas, trepas las viejas escaleras de tu columna vertebral, te introduces en las habitaciones, subes al altillo en el que una vez soñaste con estar, o desciendes al sótano oscuro en el que nunca debiste entrar. Este libro que nos convoca hoy aquí es una píldora concentrada de literatura, entendida en su más amplio sentido. El placer maravilloso de aprender, de dejarse mecer por el ritmo de las palabras o por la historia de nuestro país.
Y no solo porque nosotros, lectores, viajamos, sino porque también lo hace su autora. Noemí Sabugal hace un exhaustivo recorrido por la vida e historia de nuestras costas y nosotros tenemos la suerte enorme de ir de su mano. Desfilan por las páginas de este libro marineros y sus familias, miembros de organizaciones humanitarias, biólogos, escritores, personal de los astilleros, mariscadores, percebeiros, bateeiros, patronas de barco, historiadores, etcétera, etcétera. Así que prepararos, poneros las botas catiuscas porque os vais a mojar, real y simbólicamente. Os mojaréis y pisaréis lonjas con olor a pescado, muelles y museos costeros, remaréis codo con sudorosos galeotes y esclavos o con intrépidos piratas y narcos, o cegará la nieve que cae sobre el mar o sobre la arena de la playa. Sufriréis erosiones, quemaduras de sol, quemaduras por agua, con gasolina o lo que se viene a llamar el pie de patera. Os veréis en la tesitura de tener que consolar a las viudas de viudos. Temeréis ver a los mismos dragones que temían Pizarro, Núñez de Balboa, Magallanes o Cortés. También comeréis pan con gusanos, ratas, serrín y cuero. Conoceréis la diferencia entre el boquerón y la anchoa. Degustaréis carne de ballena o algo entre pescado y marisco, que se llama... ¿Cómo se llama? Dejo que Noemí nos explique lo hago. Acariciaréis la baba blanca de las olas. Escucharéis la marea, que es una palpitación que sube y que baja 2 veces al día. 2 pleamares, sístole, y 2 bajamares, diástole. Como dice la propia autora, este libro no es una asociación de puertos en los que atracar en un orden, sea este el que sea, ni mucho menos una serie de tesis. Nada de eso. Meter en un libro el mar, los mares, es un empeño de locos, de loca. Pero lo cierto es que aquí está el legado de esta loca. Un compendio de oficios de mar, actuales y desaparecidos, de historias, de tesoros y leyendas, de literatura, de acontecimientos, de ciencia y de energías renovables. Una inmensa labor literaria, de investigación periodística, de organización, de reflexión, de selección. En fin, un libro que combina la crónica con la memoria, el ensayo y la prosa literaria, que estoy segura que servirá de manual de consulta para las generaciones futuras, por su rigor y sobre todo por su belleza, su mirada y su capacidad de observación. Viajamos y vivimos vidas ajenas con los libros, no digo nada nuevo, pero mojarse es un arte y hay libros de los que se sale empapado. Para terminar, no me puedo resistir a leer un párrafo del capítulo Con los pies mojados, mariscadoras, percebeiros, bateeiros, que como gallega me ha emocionado. En otoño e invierno, las aguas del Atlántico tienen el azul de los sueños, pero en esta madrugada de noviembre no puedo saberlo porque todavía está oscuro. El esteiro de Vilanova de Arousa se ha llenado de luciérnagas. Son algo más de un centenar de mariscadoras y algún mariscador en cuyas frentes brillan pequeñas linternas. Con ellas crean círculos de luz en la arena que remueven con el angazo o con el sacho. Según van arañándola, la arena se revela negrísima y llena de tesoros que reflejan la luminosidad de las linternas, almejas y berberechos. Si en la arena encuentran un burato, un agujero, entonces las mariscadoras cogen el ganchelo, una especie de hoz, con la que escarban para sacar la almeja escondida. Estas artes de marisqueo no son más que el traslado a las playas de los mismos instrumentos que usan en los campos. Muchas gracias por escribir este libro. Bueno, y no sé si quieres tú empezar o empezamos con alguna pregunta. Yo, quizá a lo mejor... Primero, casi si te parece, agradezco. Os agradezco, por supuesto, a Karma
estar aquí, estar acompañada por la editora, ¿no? Que siempre es una responsabilidad también. y por supuesto a Cristina, que conoció este libro también cuando solo era un proyecto. Y que bueno, tanto sabía que también comprenderías, ¿no? Porque eres también una de las escritoras que llevas el mar a tu literatura, como buena gallega, y que comprendes muchos de los paisajes y muchas de las emociones y muchas de las circunstancias, ¿no? Y muchas gracias, bueno, pues al Alberti siempre por acogernos, a Lola. Estoy un poco impresionada por el público que tengo aquí, porque claro, como las miradas se dirigen aquí, la cámara también, pero el público no se ve y hay gente muy principal, que se diría, ¿no? Que no me gusta mucho la frase, pero bueno, hay gente muy querida para mí, muchas escritoras leonesas. Está Julián Bazares también. Aquí presentamos Hijos del Carbón, que tú aludías a él, y además lo presentamos en pandemia, con lo cual esta librería estaba vacía, ¿no? Lo hicimos, bueno, pues para que se viera fuera con los medios que hay ahora, pero estaba vacía, ¿no? Entonces ahora regresamos para presentar Laberinto Mar y pues es una maravilla hacer una librería pues llena. Entonces, bueno, agradecer a todos y a todos los que estáis aquí y a Cristina, por supuesto, por acompañarme y por conducir todo este libro y por todo lo que has dicho, que ha sido, pues, no sé, un poco abrumador, pero te lo agradezco muchísimo. No, abrumador es mi papel ahora mismo, ¿no? Yo leía el libro y bueno, yo creo que os pasará a todos vosotros. O sea, hay una cultura, se ve que hay una persona detrás que maneja toda esta documentación, toda esta cantidad de información con un rigor que apabulla, de verdad, lo digo de corazón. Y bueno, quizá empezar con pues, lo que uno se pregunta cuando está leyendo el libro es cómo empezaste a organizar toda esta cantidad de información, los viajes, sobre todo cómo también acotar, porque me imagino que llega un momento que tenías que has desechado información y que tenías que decidir también qué meter y qué sacar, cómo, por ejemplo, quedabas con la gente, bueno, es una labor, supongo, periodística, ¿no? Pero bueno, todo eso me interesa ver cómo ha sido el proceso. Pues claro, el mar es un empeño de loca, ¿no? Que es lo que digo yo al principio del libro, ¿no? Es un empeño inabarcable. El mar es infinito en tantos aspectos y en los temas también, ¿no? Y el mar en España son muchas cosas. El mar en España es la pesca, evidentemente, que es un poco lo primero que yo pensé, porque yo enlazaba un poco la sensación o el trabajo, ¿no? Había hecho el trabajo de la minería y pensaba también mucho que cuando hay un accidente minero siempre se dice que nadie se queda abajo, ¿no? Que siempre es verdad que se rescatan los cuerpos, ¿no? Eso no ocurre en el mar, no ha ocurrido en el Vía de Pitancho, hay 12 cuerpos que no han aparecido y es muy tremendo este duelo de la ausencia, ¿no? Porque cómo se entierra una ausencia, pues no sabemos todavía hacer eso, ¿no? Y bueno, de todas formas vi, claro, que si hablaba únicamente del sector de la pesca, el marisqueo, bueno, tantas cosas que hay ligadas a este aspecto, pues me iba a quedar con un aspecto muy pequeño, ¿no? Entonces amplié el foco, eso lo decidí enseguida, ¿no? Claro, cuando amplías el foco en algo tan inmenso, si quieres abarcarlo, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Que decían mis abuelas, ¿no? Tienes que reducirlo o tienes que pensar en qué temas, ¿no? Entonces yo pensé en una serie de temas que eran para mí importantes o nucleares o tocaban pues la historia de España, las vidas de muchas personas, los territorios y según iba viajando yo lo primero que hago por supuesto es documentarme. Efectivamente, si vas a un lugar sin saber qué vas a mirar, sin saber qué buscar, vas un poco a ciegas, ¿no? Lo cual no quiere decir que en ese sitio no debas tener los ojos abiertos porque hay cosas que te salen al paso y tienes que coger, ¿no? Esto es un poco como cuando se escribe, aunque sea ficción, da igual, ¿no? Se habla del mapa y la brújula, ¿no? Escritores más de mapa, escritores más de brújula. Yo creo que hay que usarlo todo. Escribir y conseguir un buen libro es tan difícil que hay que usar mapa, brújula y lo que toque, y GPS en el caso del mar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo iba descubriendo un poco los territorios, me documentaba y en cada territorio había una serie de temas que se enlazaban en uno de los capítulos, ¿no? Claro, Galicia, por ejemplo, es
también en el tema marítimo, pues estaba desde la pesca, los últimos cazadores de ballenas, los naufragios, las mariscadoras, las bateiras y bateiros, en fin, pues tantos temas, ¿no? Y después iba intentando buscar los testimonios y las personas que mejor me contaran esto, ¿no? Que me hablaran de su vida, de sus mundos, ¿no? Entonces este libro también se ha hecho con la generosidad, desde luego, de muchas personas, ¿no? Que me han contado su vida, que me han abierto sus casas, sus barcos, en muchos casos, para llevarme encima, ¿no? Antes hablábamos de las bateiras, por ejemplo, Dolores Gómez, que es la presidenta de Mujeres Salgadas, que es una organización de mujeres ligadas al mar en Galicia, que me llevó en su batea y efectivamente pues me recogió ahí en Rianxo por la mañana, y fuimos ahí a ver el trabajo de la batea, ¿no? Y tantas personas, ¿no? Por citar una. Y después, claro, muchos viajes que hice con Pablo J. Casal, que es el autor de las fotografías del libro, pues intentando descubrir todo esto, ¿no? O sea, la infinitud que supone el mar en España, que es casi una isla, ¿no? Es decir, península efectivamente significa eso etimológicamente, casi una isla, pero lo olvidamos. Y desde luego la historia de España está marcada por esta relación con el mar, ¿no? Por todos los mares que nos rodean y por lo que hemos hecho con ellos, ¿no? Cosas tremendas, terribles, como por ejemplo pues el tráfico de personas, y cosas magníficas, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues había que ir cogiendo como cada uno de esos temas, ir buscando, ¿no? Qué era lo que le venía mejor, qué lecturas, qué escritores y escritoras habían escrito sobre ello, en fin, películas, el arte también, es decir, verlo de una forma muy, muy total y después intentar reducirlo, ¿no? Como las reducciones estas que se hacen en la cocina, ¿no? Pues hacer un poco sí, eso. Porque eso es lo bonito del libro, que aparte de aportar todo eso que estás diciendo, cine, literatura, pues está el testimonio de la persona con la que vas a hablar, ¿no? Está la documentación también y estás tú, ¿no? Porque es muy bonito también que aparece ese yo y desaparece, ¿no? De una manera como muy sutil y muy elegante, ¿no? De repente estás tú y es como esa seguridad, esa mano de la que llevas al lector, ¿no? Hasta el final y nos vas dejando en distintos sitios, ¿no? Bueno, quizá un tema para empezar a hablar es el de los naufragios, ¿no? Mencionas a la escritora inglesa Annette Meeking, ¿no? Que dejó el nombre de La Costa de la Muerte para la historia, ¿no? Me imagino a esta mujer un poco como Ruth Matilda Anderson, ¿no? Que también viajó por toda España haciendo fotografías y demás, y que, bueno, son estos personajes británicos que iban de viaje y que al final dejaban una huella importante, ¿no? En este caso, bueno, pues dejó el nombre de la Costa de la Muerte, ¿no? ¿Los años 20 era? Sí. Bueno, cuentas que desde hace unos años en Camariñas hay una ruta de naufragios que incluye pues información sobre 63 naufragios, ¿no? También. También quería, bueno, traer a colación porque inmediatamente me acordé con toda esta relación de naufragios gallegos que haces, de otro libro que supongo que habrás leído, que es Fariña, de Nacho Carretero, ¿no? Y en la primera parte, bueno, todo el libro es interesantísimo, pero en la primera parte habla un poco de los naufragios, ¿no? Y él menciona, bueno, hay cosas que mencionas tú también en tu libro y seguramente alguno de lo que voy a mencionar, que creo que solo están en Fariña, también lo dices tú, no, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, menciona cosas como un barco naufragado llamado Priam, que dejó un montón de cajas llenas de relojes esparcidos por la arena y que no duraron ni una hora allí, ¿no? Porque enseguida, bueno, un poco lo que y también lo mencionas tú, es toda la rapiña en torno a los naufragios, ¿no? Y de cómo enseguida pues la gente de la costa reacciona ante también un piano de cola que los vecinos destruyeron a hachazos,
otro barco, el compostelano, en el que, bueno, cuando los vecinos acudieron a ayudarles en el rescate, solo se encontraron con un gato. El Palermo, no había tripulación, el Palermo, que estaba, esto es muy bonito, también lo menciona, creo, Manuel Rivas, cargado de acordeones, y que cuando eso fue frente a Muxía, y que esa noche del mar salía como una música espectral, ¿no? Cuando las olas mecían los acordeones, ¿no? Otro que llevaba botes de leches condensadas, y bueno, la gente de la costa no conocía leche condensada, o no conocía que había leche condensada, y se dedicaron a pintar las casas con la leche condensada, con lo cual al día siguiente aparecieron miles de moscas pegadas en las casas, como una maldición bíblica, ¿no? Otro que mencionas tú, bueno, son los, quizá esto, cuéntalo tú, los raqueiros, ¿no? Lo que hacían con los bueyes, porque esto es vamos, una anécdota bonita, ¿no? Sí, bueno, no sé si bonita, ¿verdad? Porque bueno, bonita, a ver, interesante. Bueno, hay mucho debate sobre esto en Galicia, como sabrás, ¿no? Hasta qué punto los raqueiros, bueno, pues eran lo que se llamaban los piratas de tierra firme, y entonces lo que se decía era que ponían luces en las astas de los bueyes y los dejaban por la playa para que los barcos pensaran que eran que eran barcas, ¿no? Y encallaran, ¿no? Es decir, que se distrajeran con la costa pensando que estaba mucho más lejos y encallaran, ¿no? Y yo digo en algún momento del libro que efectivamente los pueblos marítimos, en ese momento había muchos naufragios, efectivamente en la costa de la muerte, en la Costa da Morte. Annette Meeking lo que hizo en realidad fue, claro, recoger efectivamente cómo le llamaban los marineros británicos, Cause of Death, ¿no? Y ella lo que pasa que, claro, es un poco el poder pequeñito, ¿no? Que tenemos los que escribimos, que lo dejamos por escrito, ¿no? Y ella recogió esta denominación, y claro, naufragios en la Costa da Morte y en otros lugares de España, también Cabo de Palos, de eso ha hecho bueno, de los precios ha hecho casi un negocio para buceadores, ¿no? Y este tema de los naufragios es muy interesante, y está, por ejemplo, el HSM Serpent, que están enterrados ahí los marineros. Y yo siempre digo eso, que las personas de la costa, que no tenían unas vidas fáciles, que tenían muy pocas posibilidades, lógicamente cuando un barco encallaba, sacaban lo que pudieran de él, y lo hubiéramos hecho todos, y lo haríamos, ¿no? Pero que también esas manos eran las que enterraban a los muertos y curaban a los heridos, ¿no? Y eso es así. Y un ejemplo es, por ejemplo, el HSM Serpent, ¿no? Los marineros que naufragaron allí, que eran británicos, fueron enterrados por los vecinos, ¿no? Es más, a día de hoy, si vais allí a ese cementerio, que está en el Cabo 13, un lugar que parece que, bueno, bajas por una carretera así muy gallega, o sea, escarpada, llena de piedras, y parece que estás como en el fin del mundo, la verdad. El Cabo 13 es un sitio espectacular, y yo allí me encontré flores de una floristería de Camariñas, porque la gente sigue llevando flores a esos marineros muertos, ¿no? O sea, que me pareció muy bonito, la verdad, como la historia, de alguna manera, la podemos hacer viva, ¿no? para nosotros, ¿no? Y hay efectivamente una ruta dos naufragios en Camariñas. Y hay otros lugares de España donde los naufragios se han convertido, pues sobre todo para los buceadores, antes decía Cabo de Palos, y hay otros lugares también, pues un poco en una forma de ver ese mundo marino, ¿no? Y esa idea de los naufragios. Y claro, en Galicia hay mucho debate, ¿no? Si realmente eso se hacía a posta, si o sea, se provocaba ese naufragio o no. Pero bueno, yo creo que también, por eso digo, ¿no? Que también esas personas eran las que le ayudaban. En tu novela la nostalgia de la mujer anfibio, por ejemplo, hablas del rescate que hicieron las heroínas de Sálvora, ¿no? De tanta gente bueno, que naufragó allí, ¿no? Una cosa que también tuvo sus otras lecturas, ¿no? Sus misterios y sus cosas ocultas, pero desde luego absolutamente novelesca, ¿no? Yo en algún momento del libro digo que cada naufragio es la semilla de una novela o de 1000, y es así, ¿no? Ahora yo creo que hemos olvidado, tenemos una relación con el mar mucho menor, pensamos mucho en la playa, pensamos mucho en la costa y olvidamos el mar, ¿no?
Y uno de los motivos es porque no cogemos barcos, cogemos aviones, ¿no? Pero antes toda la gente que emigró y fueron millones de personas, bueno, según una historiadora que yo cito en el libro, durante mediados del siglo XIX y hasta el año 36, hasta antes de la Guerra Civil, hubo 5,5 millones de españoles que se fueron. Esos 5,5 millones de españoles que se fueron en barco. Entonces, la relación con el mar como elemento poderoso y como elemento también tremendo y terrible era mayor que la que tenemos ahora, ¿no? Y claro, los naufragios están ahí, ¿no? Hay naufragios terribles, las galernas cantábricas. Yo hablé con un superviviente de la galerna del 61, que ya falleció. Yo cuando hablé con él en el libro tenía 90 y pico años, Aquilino Novo se llamaba. Y claro, él me contó, bueno, era un hombre con una memoria espectacular, ¿no? Y una galerna es una cosa muy tremenda, ¿no? Es algo que ocurre así, o sea, viene de repente un viento demente, baja la temperatura 10 grados o más en un momento, ¿no? Y les pilla allí, ¿no? Y hubo galernas, la del Sábado de Gloria y otras galernas de la historia de España, en las que murieron 300 personas de una vez. Porque claro, antes hay que pensar en el mar lleno de marineros, lleno de pescadores, y ahora pues ya estamos en otro punto, ¿no? Entonces los naufragios efectivamente están dentro de la historia de España, y yo creo que quizás se recuerdan en aquellos sitios donde ha sido más llamativo, pero bueno, muchas personas que quisieron salir de este país murieron en el mar, ¿no? Y eso me enlaza con otra cosa que cuento en el libro, ¿no? Los que ahora vienen, los migrantes que ahora vienen, y que estamos dejando también que el mar se convierta en un moridero, ¿no? Con cifras insoportables, ¿no? Contaba, me parece que son la Organización Mundial para las Migraciones de la ONU, dice que son 1.400 los que murieron el año pasado intentando llegar a España, y no es la cifra real, ¿vale? Porque hay muchos naufragios invisibles, no sabemos cuántos. Entonces eso son cifras insoportables. Entonces, bueno, yo eso también en el libro lo hago en el mismo capítulo, ¿no? Las migraciones españolas y las migraciones que estamos recibiendo, para ver si esa memoria, ¿no?, del abuelo que se fue a Cuba o que se fue a Venezuela, o la abuela que se fue, pues no sé, a Buenos Aires, se refresca y se recuerda que bueno, pues que eso es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y que esas personas son como fuimos nosotros, que fuimos migrantes irregulares y sin papel. Es decir, nosotros no siempre se fue con un contrato en el bolsillo, eso no era así. De hecho, durante varias décadas que hubo muchas dificultades para conseguir los papeles, muchos españoles lo que hacían era embarcar de tapadillo en barcos pesqueros, ¿no? Por ejemplo, en Canarias muchísimos embarcaban en barcos pesqueros y bueno, pues los dejaban, ¿no?, ahí. O sea que nosotros también salimos como pudimos. Sí. Otro tema interesante es el de los últimos cazadores de ballenas, ¿no? Parece increíble que hasta 1986 no se prohibiera. A mí me ha llamado muchísimo la atención esta fecha, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco sobre bueno, las factorías balleneras, sobre bueno, todo lo que se sacaba. Me he dado cuenta de que la ballena era como el cerdo, ¿no?, que todo se aprovechaba allí, ¿no? Y también quizá la anécdota de hace un par de veranos estuve en Islandia, y hay una anécdota ahí muy curiosa también con... Sí. Pues es una historia que yo creo que, quitando en Galicia, y no tanto, pero bueno, y en el País Vasco, yo creo que está muy olvidada. De hecho, yo creo, Carme, que fue una de las cosas que más te llamó la atención claro, Carme es catalana, entonces por ahí no, las ballenas no fue como por el Cantábrico y por el Atlántico, ¿no? Entonces es una historia que efectivamente para muchos territorios de España soy consciente de que está muy tapada, muy olvidada, pero es una historia fascinante, ¿no? Y es una historia que llega hasta la vuelta de la esquina, efectivamente, hasta el año 86. Yo estuve precisamente con algunos de los últimos pescadores o cazadores de ballenas, ¿no? Se dice la pesca de la ballena, la caza de la ballena, bueno, de los últimos pescadores o cazadores de ballenas en C, hace pues no sé, un par de años, me parece, un año y medio, una cosa así. Ellos trabajan en la última factoría que hubo en España. La última factoría que hubo en España está en Caniliñas, de hecho sigue allí, ahora es una ruina,
es bueno, pues como una ruina industrial, ¿no? Digamos, y está allí en la misma playa, ¿no? Desde la playa se arrastraban las ballenas y se destazaban allí. Toda esa carne iba para Japón. Toda la última producción de ballenas en España, que estaba en esa factoría de Canelillas, después había otras gallegas también, pero ya habían cerrado. Bueno, la ultimísima, que fue Canelillas, toda la carne iba para Japón. Y esa historia, y sobre todo en Galicia, pues está ligada a dos cosas, ¿no? Por una parte, la gente que trabajaba allí, esa visión de los hombres y mujeres, sobre todo muchas mujeres que trabajaban preparando la carne de ballena. Hay una fotografía en el libro de dos mujeres gallegas, muy jóvenes además, con Kamada, un japonés. Los japoneses vinieron aquí a enseñar cómo se hacían los cortes, cómo querían ellos que se cortara la carne, ¿no? Y por una parte está pues la gente que trabajó allí, y después está toda las organizaciones ecologistas, por ejemplo la Sociedad Galega de Historia Natural, Greenpeace y otras, que llevaban años peleando porque se cesara la pesca de la ballena, ¿no? Efectivamente hubo una moratoria en el año 86, a nivel nacional ahora mismo no se caza, menos en 3 países, que son Japón, Noruega y Islandia, pero el resto del mundo ya no pesca ballenas, ¿no? Bueno, tengo que citar aquí que la persona que más sabe de la industria ballenera, de la caza de la ballena en España, es Alex Aguilar. Alex Aguilar escribió un libro magnífico, un libro ballena, que yo digo en el libro, que se llama Chimán, que es así de gordo. La visión de Alex Aguilar es muy interesante porque él es biólogo, él es profesor de biología, ¿cómo se llama? Biología animal, si no lo digo mal, en la Universidad de Barcelona, pero él estuvo en Canelillas trabajando como biólogo, contratado por la Universidad de Barcelona, estuvo allí. Entonces él conoció a los pescadores de ballenas, de hecho estuvimos juntos en C y en Canelillas. Quiero decir, se acercó a ellos, ¿no? Quiero decir que fueron muy demonizados también. Se pusieron bombas en los barcos balleneros, en el IPSA 1, en el IPSA 2, algunos se hundieron, no pasó nada, pero se pusieron bombas. Y bueno, en Galicia hay mucha gente que todavía conserva esta pelea, digamos, por la caza de la ballena, y ellos lo que conservan es ese trabajo, ¿no? La memoria de ese trabajo. Y Alex Aguilar es fundamental para entender esto, porque conoció las dos partes, o sea, porque es biólogo y lógicamente le preocupa esto, y porque también conoció la vida de los que trabajaron en ello, ¿no? Y después, claro, hay cosas fascinantes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el País Vasco, Xabier Agote, en Pasaya, en el astillero Museo Albaola, está reconstruyendo la nao San Juan, que es un barco ballenero que fue encontrado en Terranova en 1978, lo está reconstruyendo tal cual. O sea, la pez viene de donde se salía la pez, los árboles son de los bosques vascos, el cáñamo viene, o sea, todo como de forma absolutamente tradicional, ¿no? Y después, claro, hay historias terribles, como esa que aludías tú en Islandia, que es la conocida como matanza de los vascos, que fue una caza de vascos, aprobada por el rey Cristian no sé qué, no me acuerdo el número del rey Cristian, y que efectivamente... siglo XVI, o por ahí, ¿no? Y que efectivamente aprobó que fueron unos balleneros vascos que acabaron allí, ¿no? Naufragaron, quedaron allí sin poder volver, y aprobó que si se les pillaba, pues que se les matara, y así fue, ¿no? Y además es una cosa muy alucinante porque hasta... creo que 2015, la ley que permitía matar vascos en Islandia, como tal, seguía vigente. Es decir, esto lo cuenta muy bien Ander Izaguirre, que es una persona que del País Vasco lo sabe todo. Yo con Ander Izaguirre, pues hablé mucho también de otras cosas, pero entre otras cosas de esto. Y claro, efectivamente se abolió en 2015, y de hecho hicieron un abrazo entre herederos, digamos, o sea... hijos, nietos, bisnietos, ya no sé qué serán, la verdad, de víctimas y victimarios. Se abrazaron uno de cada lado y derogaron la ley que permitía que en Islandia se mataran vascos, ¿no? O sea, hay historias tremendas, y es muy curioso, ¿no? La caza de la ballena es una actividad que dura siglos. Como tú dices, de la ballena se acaba de todo. Bueno, se acaba de todo, pues diría menos carne.
Es decir, durante muchos siglos la ballena se cazó sobre todo... Pero esa que iba para Japón la comían. Es así. O sea, en el siglo XX ya sí, la carne, y bueno, en las zonas costeras evidentemente, bueno, pues más o menos se comía. Cuando no se comía aquí, por ejemplo, en España, yo me he encontrado algunos textos que hablan de que esa carne se salaba y se metía como en bidones, no en bidones, bueno, en barriles, y se mandaba a los franceses, porque eso se la comían, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí que en las zonas costeras, bueno, se aprovechaba esa carne, pero durante muchos siglos no se cazó a la ballena por la carne, se la cazó por la grasa, por el saín, ¿no? Que se utilizaba para la iluminación, que además los reyes y los curas, digamos curas en sentido amplio, ¿no? Los sacerdotes tenían como derecho, aparte de esas ballenas, ¿no? Por ejemplo, a las lenguas, que se les solía dar a los sacerdotes porque tenían mucha grasa. Y después se usaba para todo, desde las barbas, por ejemplo, usaban desde mecanismos de relojes hasta varillas de paraguas, bueno, los famosos corsés, ¿no? Por eso la ballena, ¿no? Y tal. Pero claro, es un animal muy curioso, y yo creo que eso Alex Aguilar lo explica muy bien, ¿no? En una frase que dice algo así como la ballena pasó de necesidad a negocio y de negocio a pecado, ¿no? Es decir, pues que es un poco la última parte de la caza de la ballena, porque efectivamente la caza de la ballena tiene una cosa muy importante, aparte de lo histórico y de todo esto que estoy contando, que es una advertencia. Es una advertencia de qué pasa si hacemos una pesca o lo que sea a la bestia, ¿no? En plan depredador. Nosotros nos cargamos la ballena franca o ballena de los vascos, que venía aquí a parir a sus ballenatos en noviembre. Pues claro, imaginaos, las ballenas se reproducen muy poco, y encima cuando venían aquí se mataba a la madre, y el ballenato nunca se separa de la madre, entonces se mataba a la madre y a la cría, ¿no? Entonces la ballena franca la hemos hecho desaparecer por una pesca excesiva durante siglos, y de hecho a día de hoy la ballena franca no está recuperada. Hay unas poblaciones en América, pero es posible que sea un animal que se extinga. Entonces esa pesca fue brutal, fue muy salvaje durante mucho tiempo, en un animal además que no se reproduce por miles, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que es una advertencia, claramente. Entonces está bien recordar esta parte, de que a mí me parece una historia muy curiosa, ¿no? Y para algunos territorios yo creo que muy, muy desconocida. Escuchando, bueno, estaréis viendo lo que he comentado antes, la cultura que tiene. Escuchándote, se me ocurría la pregunta de cuando empiezas a indagar en uno de los muchísimos temas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo dices, bueno, ya? Porque veo que es como que creo que eres, por un lado, súper curiosa, por otro lado, muy inteligente, por otro lado, con una capacidad de quedarte con datos y con fechas, pero claro, llega un momento en que supongo que tú misma te tendrías que decir, bueno, pasamos a lo siguiente, ¿no? Voy a pasar al siguiente capítulo, porque si no esto se puede convertir en la novela, ¿no? Sí, claro, a ver, en esto de la documentación es una cosa que puede no acabar nunca, ¿no? Si te pones ahí en plan salvaje, eso no acaba jamás. Entonces, bueno, yo creo que ahí, mira, lo explica muy bien Leila Guerriero, ¿no? Que dice, Leila Guerriero, que también es, yo creo, una gran maestra del periodismo literario, y que a mí, por supuesto, me encanta. Dice que, claro, es como el iceberg, es como la teoría del iceberg, ¿no? Tú, del 90% que has investigado, que has leído, que tiene que haber un 10%. Pero si ese 90 lo has hecho, ese 10 es muy relevante, es muy significativo, es interesante, está bien. Pero tienes que hacer el 90, y ese 90 tienes que aceptar que a veces lees un libro para no sacar nada de un libro, lees un libro para sacar un párrafo así, vas a un lugar para no encontrar nada, vas a otro para sacar, pues no sé, una impresión, y ya está, ¿no? Entonces sí, claro, lleva mucho trabajo, y lleva después también ese ejercicio que tú dices que es muy importante, que es el ejercicio de síntesis, ¿no? Pero yo creo que ese ejercicio de síntesis es más significativo y es más poderoso cuando has hecho todo ese trabajo, porque claro, cuanto más amplíes el foco y cuanto más sepas, más dirás, pues esto es lo que me interesa, ¿no? Y después, claro, yo creo que también todo hay que pensarlo, y yo en ese sentido siempre lo pienso, ¿no? Hay que pensarlo respecto de lo que vas a escribir, respecto también del lenguaje,
literario, o sea, no se trata de hacer un ensayo técnico, ni lo pretendo, ni lo quiero, ni es mi negociado, ¿no? Se trata de transmitir esto, bueno, yo pienso, pues las cosas que me interesan a mí, pues a alguien más le interesarán. Con las palabras de la persona que te lo está contando, por ejemplo, que es lo bonito, ¿no? Está, pues, el que está trabajando allí y con esas mismas palabras tú lo reproduces, ¿no? Pero qué difícil, me parece dificilísimo esto de, bueno, pues dejar esa gran masa del iceberg y no tener la tentación de poner más cosas, ¿no? Me parece dificilísimo, sí. Bueno, yo ahí es que siempre pienso, la mejor manera de no contar nada es contarlo todo. Entonces ahí sí que es como que lo tengo bastante claro, ¿no? Porque no sé si... A ver, los textos tienen una palpitación y una respiración, ¿no? Y si los escuchas dices... o sea, el texto casi te dice... me estás llenando demasiado. Sí. Entonces, si te agotas tú al leerlo, dices, no, aquí falta algo. Pero, ¿no? eso, Pero sí que hay que hacer esa labor de un poco de destilado, ¿y ¿no? esa labor de destilado cómo la has ido haciendo? ¿Sobre la marcha? ¿Tenías...? Bueno, porque también me interesa... ¿Tú ibas escribiendo según ibas haciendo el reportaje, el viaje? ¿O has acumulado todos los datos y luego te has puesto a escribir? ¿O cómo ha sido el proceso? Pues ha sido, bueno, por ejemplo, en este libro, como ocurre que hay muchos temas distintos y esos temas ocupan muchos territorios, lo que me pasaba es que era una locura para cerrar los capítulos, ¿no? Porque claro, yo qué sé, por ejemplo, la turistificación, ¿no? Que es otro de los temas, lógicamente, ligado al mar y ligado a las costas españolas, ¿no? Pues claro, la turistificación yo no lo voy a contar desde un único sitio, pero si quiero poner el foco en varios sitios, digamos, hasta que no acababa todos esos viajes y no acababa todas esa documentación de esos lugares o los testimonios, no lo iba metiendo. Entonces ha sido como hacer un puzzle. Yo creo que es quizá la imagen más clara, ¿no? Es decir, tú vas colocando una pieza aquí y dices, bueno, pues esta parte la tengo más o menos completa y otra aquí, ¿no? Pero claro, eso hacía que yo tenía muchísimos capítulos abiertos a la vez. Por ejemplo, en Hijos del Carbón, como tenía capítulos de territorio, pues yo iba a Palencia, hacia la minería palentina, lo escribía, digamos, y lo cerraba, ¿no? Aunque había territorios que tuve que volver porque, bueno, estaba cambiando la situación y había que volver bueno, pues actualizándola, ¿no? Pero en este caso, claro, me pasaba eso, ¿no? Que muchas veces hasta que no acababa ese viaje y tal, pues que los capítulos quedaban con un hueco aquí, otro hueco. Entonces, bueno, ha sido un poco como completar el puzzle. Ahora que comentas lo de la turistificación, para que veáis también un poco que el libro tiene una mirada muy especial y una capacidad de observación. Me hacía mucha gracia, estabas esperando en uno de los hoteles de Marina d'Or, ¿no? Que fuiste a investigar un poco allí el tema y bueno, y mete esta frase que me pareció preciosa porque es que, claro, el libro hay que leerlo desde muchísimos ángulos, ¿no? Está toda esa documentación, todo ese rigor, todo eso, pero también tiene ese lado literario de una persona que observa, que mira, que se fija en los detalles, ¿no? Y entonces es esta frase: una niña empezó a dar vueltas cuando se está esperando, ¿no? en la cola para que los atiendan, y hay muchísima gente, ¿no? Muchísimo. Que me puedo imaginar un hotel en Marina d'Or y lo que en agosto me lo puedo imaginar. Una niña empezó a dar vueltas con su maleta de ruedas. Intenta marearse y que la cabeza le dé vueltas, que es la manera que tienen los niños de emborracharse y de no notar el paso del tiempo cuando se aburren, ¿no? Sí, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Esa cosa medio alcohólica de dar vueltas, ¿no? Pues sí, claro, ahí cuando decidí contar la turistificación, lo que hice fue, bueno, hice un viaje bastante largo en el que también había otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues costas más protegidas como el Cabo de Gata, etcétera. Pero sí que hice un viaje en agosto, por supuesto, para contar esto hay que contarlo en agosto. Pues somos un país muy loco en muchas cosas, y una es que todo el mundo se pilla las vacaciones el mismo mes, ¿no? Hay fábricas que cierran. La mayoría, por ejemplo, del sector industrial cierra en agosto, todo el sector industrial. Entonces, claro, ahí está. Y entonces, claro, fui desde Valencia, bueno, más arriba todavía, porque claro, desde Marina d'Or, digamos, hasta Málaga en agosto, ¿no?
Y dentro de eso había paradas específicas que yo quería ver. Uno de los sitios que yo quería ver era Marinador. Y efectivamente en ese hotel, Marinador, que si no recuerdo mal es el Gran Duque, que es un hotel gigante, era una cosa alucinante, porque yo entré en la entrada, ¿no? En el lugar donde estaban recibiendo a la gente, y era como un pequeño aeropuerto. Había unas colas con unas numeradas, ¿no? Había muchísimos niños con unas ganas terribles de irse a la piscina, con un montón de calor, más nerviosos aquello, como dando saltos como chinches, y efectivamente había esta niña con la maleta de ruedas, ¿no? Así dando vueltas, porque la pobre estaba ya desesperada. Y claro, sabían que ahí había piscinas, que había toboganes y cosas, y entonces, claro, los niños estaban esperando, ¿no? Sí, entonces, claro, es una muestra un poco de las cosas que se producen, ¿no? Otro de los lugares así curiosos, curiosos, es que a mí me parece curioso, ¿no? Que es Benidorm. Benidorm es un sitio, es una cosa bastante particular, me parece a mí. Yo había estado en Benidorm de pequeña, ahora pues vuelvo con otra mirada, y además, claro, yo fui a la playa de donde está más la gente de fuera, ¿no? Los guiris, ¿no? Que diríamos, ¿no? Y entonces, claro, es entrar en una, pues yo qué sé, en una tienda, ¿no? Como me pasó a mí, y ver que los que están allí no hablan español, ¿no? Y les preguntas en inglés, bueno, ¿y de dónde sois? De la India, es decir, que es como si estuvieras trasplantada a otro mundo, ¿no? Y claro, la turistificación ha creado lugares extrañísimos y terribles también, ¿no? Entonces, bueno, lo vi así. Claro, ¿qué pasa? Tenemos unas costas magníficas que debemos cuidar, por supuesto, y muy apetecibles para nosotros y para otros, ¿no? Mira, aprovecho que está aquí Cecilia Orueta, cito un libro en el mío, ¿no? Que es sobre Ibiza. Ella hizo un libro de fotografía sobre Ibiza ahora muy bonito y muy original, porque posiblemente Ibiza sea de lo más fotografiado y ella le da otra mirada, y es Ibiza, la isla perdida de Walter Benjamin. Bueno, Walter Benjamin vino a Ibiza en los años 30, y entonces a través de cartas a uno de sus amigos le va contando cómo es Ibiza, ¿no? Entonces le cuentan una de las cartas, dice, bueno, parece que están haciendo aquí unos hoteles en San Antonio y tal, que van a ponerles hasta agua corriente, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? Le dice a su amigo, a ver, dice, aquí esto hay que dar la menos información posible sobre Ibiza. O sea, que Ibiza, él lo que le gustaba, claro, era que Ibiza no había nadie. Él hablaba de cómo estaban arando a la manera árabe, ¿no? Hablaba de las mulas, claro, es que tú piensas Ibiza y las mulas arando, ¿no? Pues ahora, claro. Y entonces yo en el libro aprovecho un poco el libro de Cecilia para meter así un poco de broma, ¿no? Y digo que Walter Benjamin quería tener Ibiza resguardada como un secreto, como si hubiera presentido la construcción de Pachá, ¿no? Entonces, ese secreto de nuestras costas no lo podemos mantener, evidentemente, y Walter Benjamin, por mucho que deseara que Ibiza se quedara como está, pues era imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo además es un tema que está en el debate, bueno, desde hace muchos años, ahora de manera mucho más potente, y creo que debe estar, porque, bueno, el turismo es un sector económico muy poderoso, pero significa muchas cosas, ¿no? Yo creo que intento recoger varias de ellas en el libro. Y ahora que mencionas otros libros, también es otra de las cosas bonitas de este libro, ¿no? Que hay muchísimas alusiones literarias, ¿no? Yo he cogido alguna, pero bueno, hay muchas más. El Gran Sol de Aldecoa, Elena o el Mar del Verano, qué bonito ese libro, es maravilloso. La Ilustre Fregona de Cervantes, Moby Dick, bueno, hay muchísimos más, ¿no? Estamos casi... la última mini pregunta, porque me parecía muy bonito también que hablaras un poco de los oficios actuales y sobre todo los desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, el de las llamadoras que iban... llamando a los marineros para que salieran, no se despertaban solos, los marineros no vinieron nunca, no, tenían que ir llamándoles, ¿no? Sí, o sí, el de los rapaces de lancha, los boteros, las sirgueras. Bueno, si nos puedes comentar un poco esto. Sí, claro, hay muchos oficios que se han perdido, ¿no? Como en tantos sectores. Las sirgueras todavía hace muy pocos años en Bilbao hicieron una escultura para recordarlas. Las sirgueras eran unas mujeres que tiraban de las gabarras con las sirgas, con unas cuerdas que enrollaban alrededor del cuerpo. Era un trabajo brutal, era un trabajo animal realmente, pero era mucho mejor una mujer que un buey, porque el buey tenías que alimentarlo, te lo tenías que llevar es así.
sin embargo esas mujeres salían mucho más baratas, entonces eran mujeres de una extracción social muy baja, eran muy pobres y sacaban el dinero que casi les quisieran dar, imaginaos, no tenían convenio colectivo, ¿eh? Entonces eran mujeres que tiraban de las gabarras ahí en Bilbao para remontar la corriente cuando no había barcos de vapor, cuando vinieron, empezaron a desaparecer un poco antes por una cierta vergüenza impuesta desde fuera, ¿no? Yo hablo ahí de un viajero inglés que estuvo en Bilbao y le pareció un espectáculo tremendo ver a aquellas mujeres, incluso hablaban de mujeres embarazadas que también hacían ese trabajo, ¿no? Y claro, ver eso en la prensa no les gustó nada a los de allí, entonces ahí fue cuando les dio como vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se vean, ¿no? Si no llegan a verse, ahí estaban, ¿no? Y era un trabajo muy brutal, como digo. También hay una fotografía en el libro antigua también de las cargadoras, unas cargadoras de carbón en concreto, ¿no? Y había otro que también escribió sobre ellas en la prensa y decía que eran mujeres con cuello de toro. Claro, a ver, llevaban cestos de carbón de muchísimos kilos en la cabeza, ¿no? Y esas profesiones, bueno, claro, sí, han ido desapareciendo, ¿no? Las llamadoras, sí, ahí había en algunos sitios los hacían las mujeres y en otros sitios lo hacían los niños, ¿no? Depende de los lugares, me he encontrado que había formas distintas, ¿no? Había algunos que arrastraban como si fuera el chuzo, ¿no? El chuzo de los... arrastraban como una barra de hierro por la calle, sonaba... Otros lo hacían con las caracolas, en Asturias, por ejemplo, lo hacen con el turullu, ¿no? Lo hacían con unas caracolas que hacían sonar, y a veces eran niños, a veces eran mujeres, y también avisaban lo mismo para levantarles y también para que se quedaran en la cama. Es decir, si había temporal, también les avisaban de otra manera para que no fueran ya, porque ya había temporal, pues no embarcaban, ¿no? O sea que son cosas curiosas, ¿no? Que claro, que están determinadas por la singularidad que tenemos en este país rodeado de mares. Bueno, y no sé si tenemos alguna pregunta. Yo quería preguntar una cosa. ¿Cómo se pasa de la oscuridad de la mina al mar? O sea, quiero decir, ¿por qué has pasado de Hijos del Carbón a este libro? O sea, ¿en qué punto se te ocurrió? ¿Por qué? O sea, ¿cómo nació la idea? Pues un poco lo que decía, ¿no? de los accidentes, cuando pensaba eso de los accidentes y pensaba en los accidentes también que ocurren en los naufragios, ¿no? En los accidentes que ocurren en el mar. Y además, bueno, mi abuelo cuando se jubiló de la mina se fue a vivir a Gijón. Entonces, yo creo que el mar no es ajeno a nadie de nosotros porque todos tenemos un mar, ¿no? Aunque sea el mar del verano, ¿no? Y en mi caso, pues claro, mi abuelo, como tantos mineros, se fue a vivir a Gijón porque se decía que el agua, bueno, que el aire del marino, ¿no? Que era bueno para los pulmones de los silicóticos y tal. Y entonces mis veranos fueron cantábricos. Entonces me parecía un elemento fascinante y claro, empecé a pensar sobre todo en el mundo del trabajo, del mar, pero después lo amplié, ¿no? Y yo creo que por eso pasé un poco de la mina al mar, ¿no? Que por cierto hay una canción asturiana que lo junta, ¿no? Porque era una mina que decían que iba bajo el mar y dicen algo así como los mineros oyen les soles bramar, ¿no? Bajo tierra, ¿no? Entonces, bueno, sí, son dos sectores además primarios. Son dos sectores, digo, la parte me refiero de la pesca, ¿no? Son dos sectores primarios que a mí me interesan mucho, porque igual que hay una cultura minera, hay una cultura marinera, evidentemente. Y con todos los pescadores marinos y demás que he hablado, siempre te dicen que esa cultura marinera o marina o marítima, bueno, pues se está perdiendo y es cierto, ¿no? Yo creo que miramos menos al mar, tenemos menos relación con él que lo que tenían en siglos pasados, ¿no? Aunque era una relación a veces no tampoco positiva. Nosotros vamos a bañarnos a la playa y otros pues era su medio de vida y a veces su motivo de muerte, ¿no? Entonces por eso un poco esa zambullida de las galerías mineras al mar. Siguiendo la pregunta de Marta, yo te quería preguntar, es que cuando Cristina leyó ese fragmento tan bonito de las mariscadoras por las luces, a mí me venía, como somos de Cuenca Minera, sabemos de qué hablamos, me venía la imagen a la cabeza, la imagen de los mineros en la noche, que iban con las luces, camino a la mina o que salían. Y la pregunta que yo te quiero hacer no es cómo se pasa de la mina al mar, porque uno puede pasar, sino cómo la afrontas, quiero decir. No he leído este libro, el otro sí, y recordaba una frase, y estamos en la librería Alberti, una frase de Rafael Alberti que decía en una entrevista que él no añoraba el mar,
que el mar formaba parte de él. Yo creo que de ti forma parte el carbón, pero no el mar, no lo sé. Entonces, literariamente, porque entiendo que es un libro de literatura, aparte de toda la información, como Hijos del Carbón. Tú eres hija del carbón, pero no del mar. Entonces, ¿cómo se afronta desde el punto de vista emocional y literario un cambio así? Se puede escribir desde la emoción y desde las vísceras de alguien que es hijo del carbón. ¿Cómo se afronta este nuevo libro que habla de algo que, por mucho que tú conozcas, como yo, el mar, no forma parte de ti, o forma parte muy pequeña? Sí, claro, es diferente. Aquí hay más una intención de descubrimiento, ¿no? Antes hablaba Cristina de la escucha, ¿no? Eduardo Romero, que es por cierto un escritor asturiano muy interesante, habla en un libro que habla sobre la minería también, habla de la literatura de la escucha, ¿no? Aquí hay mucha literatura de la escucha, mucha escucha de esas vidas, efectivamente, de las vidas, en este caso hablamos de los pescadores, ¿no? Y de la gente que tiene el mar delante y que el mar, efectivamente, como decía Alberti, forma parte de él, como quizá mi territorio más o mi paisaje más es la montaña, ¿no? Y entonces, claro, se afronta más, digamos, como desde el descubrimiento, desde la intención de descubrimiento, desde la intención de comprensión, de profundización en algo, e incluso en el sentido quizá más difícil, yo creo que es el emotivo, que yo creo que es por donde tú vas también, ¿no? El sentido de lo vivido, ¿no? Esa literatura de lo vivido. Bueno, quizá aquí, más que una literatura de lo vivido, es una literatura de esa escucha y ese descubrimiento, ¿no? Pero igualmente yo pienso y defiendo también un poco que no es algo ajeno a nosotros en absoluto. Primero por el país en el que estamos, ¿no? Igual que no debería ser ajeno nada, ¿eh? Nos debería interesar todo, nos debería interesar cómo viven en cada sitio, de qué viven, que es una de las primeras cosas que yo suelo preguntar a veces, ¿no? ¿Y aquí de qué vivís, no? A ver qué me dicen. Y nos debería interesar, ¿no? Y todos tenemos de todas formas alguna vinculación, yo creo, con el mar. Y ya que dices eso, voy a leer, pero muy brevemente, un poco cómo empiezo el libro, porque efectivamente respondo un poco a esa pregunta que tú me dices, porque de entrada puedes decir, bueno, a ver, ¿no? Bueno, yo voy a leeros esto que es muy cortito. Las olas rabiosas contra el espigón. Un estallido de espuma sobre los pescadores. En el puerto, los barcos en su danza hipnótica. Los mújoles devorando ciegos la porquería de la ciudad. Una playa de piedras junto a las rocas. En ella encontraba de vez en cuando una orejita de mar que cogía como si fuera un tesoro. El cielo gris sobre la playa de San Lorenzo, con el agua del color del barro. Otras veces, un sol aplastado sobre la arena. El espacio mínimo de la toalla cuando sube la marea, mientras oye por megafonía el aviso de que se ha perdido un niño de 5 años, Pedro, con un bañador verde, Pedro de 5 años, quien lo encuentre que lo lleva a la caseta de salvamento situada en la escalera número 12. Y mi madre, un niño perdido, ¿veis? Este es mi enlace con el mar, el Cantábrico en Gijón. En el furioso Cantábrico mi hermana y yo aprendimos a nadar, o algo así. Entonces, bueno, pues esa vinculación yo creo que funciona como espejo, o era mi intención, ¿no? Que funcionara como espejo, es decir, hacer esa literatura personal, esa narrativa personal que yo hago, como dice Martín Caparrós, no sobre el yo, pero desde el yo. Creo que si lo hago es porque creo que funciona como espejo. Esta misma escena la podría decir cualquiera, ¿no? Pues este fue el mar de mi infancia y esto es lo que yo recuerdo y el mar era así, ¿no? Lógicamente las personas de mar tienen el mar dentro. Y hace muy poco una persona que vive en el interior, en concreto en Valladolid, me decía, hace muy poco, no hace ya un tiempo, pero sí que me lo decía, ¿no? Que digamos, su relación familiar era cantábrica, ¿no? Y que ella a veces se levantaba por la mañana y decía, ¿cómo estará el mar en Cantabria? Voy a ver. Y lo miraba, es decir, esa sensación de querer saber cómo está el mar, eso es tener el mar dentro. Muy bien. Sí. Sí, sí, no, que la haga, sí, que la haga. La última pregunta. Vale. A mí me interesa mucho el tema de los naufragios, porque además es enormemente literario, como has señalado, ¿no? Y cómo además, desde el punto de vista de la literatura, uno de los temas que tocamos y que es además crucial es la muerte, ¿no? Normalmente la muerte está presente en los naufragios, ¿no? Y además también como son cajas de tiempo, es decir, que ahí se queda congelado el tema.
¿cómo has enfocado un poco todo ese tema de los naufragios que dan tanto de sí desde el punto de vista de las historias, ¿no? Pues por una parte, claro, los naufragios, pues desde lo actual, lo que decía, ¿no? Del Vía de Pitancio, que ahí tiene una impresión como más de algo que ha ocurrido ahora y que cuyo dolor todavía no ha cesado. Perdón. A la parte más histórica, ¿no? De esos naufragios, ahora me he quedado. Ahora, bueno, no recupero la voz. De esos naufragios que están ahí y que son históricos, ¿no? Y que bueno, pues que ha habido casi hasta actos heroicos, ¿no? Para rescatarlos, ¿no? Y después que ahora se han convertido también en un recurso turístico, ¿no? Por ejemplo, antes citaba Cabo de Palos. Cabo de Palos hay varios pecios que, bueno, solo buceadores con una cierta experiencia pueden acceder, ¿no? Es decir, que efectivamente son esas cajas de tiempo que siguen estando ahí y si retomas cada naufragio y lo piensas, pues claro, te sale eso, una novela o mil, ¿no? Por ejemplo, en Ferrol están los restos naufragados de la fragata Mercedes y de otras fragatas. Está, por ejemplo, todo este tesoro, ¿no? Que se descubrió y toda esta historia tan novelesca que hubo para las monedas del naufragio ahí en la zona de Cádiz, bueno, que no es exactamente Cádiz, porque bueno, es casi más Portugal, ¿no? Es decir, que efectivamente hay todo un mundo ahí que es medio legendario, medio histórico, y también terrible, claro, porque los naufragios eran cientos de vidas, ¿no? El naufragio, por ejemplo, del Sirio, que es uno de los pecios más conocidos de Cabo de Palos, fueron cientos de vidas, y se habla a veces, allí lo ponen un poco como el Titanic, ¿no? Español, dicen. Y sí, a veces los olvidamos. Yo creo que en los lugares más de costa, y sobre todo si se ha hecho algo con ello, ¿no? Se ha puesto algún panel o se ha hecho alguna exposición, se recuerda más. Pero claro, tenemos un mar lleno de naufragios porque era por donde salíamos de este país, ¿no? Entonces sí, ahí hay muchísima historia, hay muchas cajas de tiempo, como tú decías. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, a leer el libro porque, como veis, es magnífico y seguro que os gusta. Muchísimas gracias.